Buenos días, hermanos, hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos a hoy, domingo de Ramos. Empieza la Semana Santa correspondiente al ciclo A del Evangelio. Vamos a leer con la procesión de las palmas el Evangelio que corresponde con las palmas y con la procesión de las palmas, y después leemos las lecturas que corresponden con la de la misa. Procesión de las palmas, ciclo A. Evangelio. Bendito el que viene en nombre del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 21, capítulo 21, versículos del 1 al 11. Cuando se acercaba a Jerusalén y llegaban a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús mandó 2 discípulos, diciéndoles: «Ir a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una borrica atada con un pollino, desatadlos y traédmelos. Si alguien nos dice algo, contestadle que el Señor los necesita y los devolverá pronto». Esto ocurrió para que sucediera lo que dijo el profeta: decir a la hija de Sión: mira tu rey, que viene a ti, humilde, montado en su asno, en un pollino, hijo de Acémila. Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud extendió sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y alfombraban la calzada, y la gente que iba delante y detrás gritaba: «¡Viva el Hijo de David! Bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Viva el Altísimo!». Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba alborotonada: «¿Quién es este?». La gente que venía con él decía: «Es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santa Misa, la primera lectura, tiene 3 lecturas. La misa del domingo tiene 3 lecturas y es recomendable que se lean las 3, pero le damos la importancia mayor que nos dice aquí la lectura de la historia de la pasión del Señor, que es bastante larga, así que vamos a ir despacito, acrulinando cada cosa. Vamos a ver. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías, capítulo 50, versículos del 4 al 7. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor Dios me ha abierto el oído, y yo no me he rebelado ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido, por eso ofrecí el rostro como un pedernal. Y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial de hoy, Domingo de Ramos, dice lo que sigue. Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí.
hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo pongan a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me acerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Segunda lectura. Se rebajó a sí mismo, por eso Dios lo levantó sobre todo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 11. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasado por uno de tantos, y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y a una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra, en el abismo. Toda lengua proclame: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Capítulo 2, 8-9. Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre, sobre todo nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos del 24 al 27 y el 66. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. ¿Qué estáis dispuesto a darme si os lo entrego? En aquel tiempo, uno de los 12, llamados Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuesto a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él a 30 monedas, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. ¿Dónde quieres que te lo preparemos? La Pascua. El primer día de los ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: ir a casa de fulano y decirle: el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos contestaron, consternados se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha mojado en la misma fuente que yo
ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero hay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, él que lo iba a entregar, ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió, así es. Durante la cena, Jesús cogió pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y cogiendo el cáliz, pronunció la acción de gracias y se lo pasó diciendo, bebed todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por todos para el perdón de los pecados. Y os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, esta noche vais a caer todos por mi causa, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite iré antes que vosotros a Galilea. Pedro replicó, aunque vosotros caigáis por tu causa, yo jamás caeré. Jesús les dijo, te aseguro que esta noche, antes de que el gallo cante 3 veces, me negarás. Pedro le replicó, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo, sentaos aquí mientras yo voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo, me muero de tristeza, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo, Padre mío, si es posible que pase y se aleje de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo Pedro, ¿no habéis podido velar 1 hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por 2ª vez y oraba diciendo, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez los encontró dormidos, porque estaban muertos de sueño. Dejándolos de nuevo por 3ª vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo, ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente, con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo bese, es ese detenerlo. Después se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y lo besó. Pero Jesús le contestó, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo, envaina la espada. Quien usa la espada, a espada morirá. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles, pero entonces no se cumpliría la escritura que dice que esto tiene que pasar.
Entonces dijo Jesús a la gente: habéis salido a prenderme con espadas y palos, como un bandido. A diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me detuvisteis. Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde había reunido los letrados y los senadores. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entrando dentro se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y el consejo en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron dos que declararon: este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: no tienes nada que responder. ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti? Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús respondió: tú lo has dicho, mas aún yo os digo, desde ahora veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso, que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís? Y ellos contestaron: es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: haz de profeta, Mesías, dinos quién te ha pegado. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: ¿también tú andabas con Jesús el Galileo? Él lo negó delante de todos diciendo: no sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí: este andaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento: no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron: seguro, tú también eres de ellos, se te nota en el acento. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: no conozco a ese hombre. Enseguida cantó el gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: antes de que el canto galle, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte a Jesús. Y atándolo, lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces el traidor sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y senadores diciendo: he pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Pero ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y se fue y se ahorcó. Los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: no es lícito echarlas en el arca de las ofrendas porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para el cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Allí se cumplió lo escrito por Jeremías el profeta:
y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. ¿Eres tú el rey de los judíos? Título. Jesús fue llevado ante el gobernador y el gobernador le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: tú lo dices. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes, los senadores, no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿no oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Entonces un preso famoso llamado Barrabás, cuando la gente acudió, dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? A Jesús, a quien llaman el Mesías. Después, pues sabía que se lo habían entregado por envidia, y mientras estaban sentados en el tribunal, su mujer le mandó decir: no te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los senadores convencieron a la gente que pidiera el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿a cuál de los dos queréis que suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato le preguntó: ¿y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Contestaron todos: que lo crucifiquen. Pilato insistió: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte: que lo crucifiquen. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia del pueblo, diciendo: soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Y el pueblo contestó: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después azotado, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura. Y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha, y doblando ante él la rodilla se burlaban de él diciendo: salve, rey de los judíos. Luego lo escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella en la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo echaron y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron un hombre de Cirene llamado Sión y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con miel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron sus ropas, echándolas a suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: este es el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían meneando la cabeza: tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes con los letrados y los senadores se burlaban también diciendo: a otros ha salvado y él no se puede salvar. ¿No es el rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era hijo de Dios?
Hasta los bandidos estaban crucificados con él, lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda la región. A media tarde Jesús gritó: Eli, Eli, lama sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: Elías, llama a este. Uno de ellos fue corriendo enseguida, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola con una caña le dio de beber. Los demás decían: dejadlo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otro grito fuerte y exclamó el Espíritu, y exhaló el Espíritu. Todos se arrodillan y se hace una pausa. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se rasgaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que estaba diciendo, atemorizados. Realmente este era el Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderle, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago y José, y la madre de los Zebedeos. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca. Rodó una piedra grande en la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. Ahí tenéis la guarda. Id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de aquel impostor, estando en vida anunció a los 3 días resucitaré. Por eso da orden de que vigilen el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: ahí tenéis la guardia, id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis. Ellos fueron, sellaron la piedra y con la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien. Ahora es importante todo lo que hemos hecho. Es la pasión y muerte de nuestro Señor. Es la pasión completa y la muerte de nuestro Señor. Es conveniente que todo el mundo, de todas las escrituras que hemos leído, desde el Evangelio de la Procesión de las Palmas, la primera lectura, la segunda, el Salmo, nos indica prácticamente toda esa pasión del Señor, toda esa pasión, esta muerte y la resurrección del Señor. Es importante que lo comprendamos, que le demos el sentido de que esa muerte, ese sufrimiento que pasó el Señor, eso fue por nuestra salvación. Ya nos lo dice las Sagradas Escrituras, incluso en la del día de ayer, cuando el gran sacerdote, el sumo sacerdote del templo, le dice así: vamos a ver,
¿Es justo que matemos a una persona para salvar toda una nación, todo un pueblo? Es que Él murió no solo por ese pueblo, murió por todos nosotros. Y estaba escrito, cuando incluso cuando le cortan la cabeza al escriba, de uno de los soldados, y le dice, no, el que usa, dice el Señor, el que a espada mata, a espada muere. No, yo si quisiera, le diría a mi Padre y mandaría unas legiones de ángeles a sacarme de aquí, sin problema ninguno, pero lo que está escrito tiene que cumplirse para la salvación. Está escrito porque primero vinieron los profetas, indicaron lo que iba a pasar, cómo tenía que pasar antes de que llegara Jesús a este mundo, antes de que el verbo de Dios se hiciera carne. Es importante esta comprensión en todos unidos. Tenemos nuestras escrituras están escritas bien detalladas, bien explicativas. Estas escrituras de hoy es un poco más largas, las he leído en la parte más larga, para que os hubierais mentalizando, hubierais vivido esa pasión de Cristo desde el primer momento. La llegada, cómo lo detuvieron, cómo lo flagelaron. Hay que vivir esa pasión para entender el amor por el Señor. Cuando dice la Virgen muchas veces, comprender la pasión del Señor, comprender la pasión de nuestro Hijo, de mi Hijo, comprender esa pasión de esa muerte por todos nosotros. No dejemos a nuestro Señor solo en el sagrario. Están nuestros sacerdotes, nuestros pastores de la iglesia. Están yendo todos los días, ellos solos ante el altar, con el Santísimo delante, y dan misa ellos solos por esa comprensión de no sentirse que el Señor no se puede dejar solo, abandonado. Y nosotros, porque tenemos que cumplir con las órdenes de las autoridades civiles, de las autoridades de nuestros países, desde casa, esta iglesia primitiva, que desde el principio, que trabajaba, oraba desde casa, en sus casas, escondidas de todo el resto del mundo, volvemos a las tradiciones seguimos indicándole a Dios que no nos hemos olvidado de Él. Pido a este mundo una gran reflexión, muy gran reflexión. Espero que todo el mundo comprenda que esta pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando llegue el domingo de resurrección, es para salvarnos. Es para salvarnos. Nos hemos salvado una vez y volvimos a condenarnos. Y pedimos perdón por todas nuestras culpas. Y pedimos al Señor y al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo que habita en nosotros perdón de todos los pecados. Reconocemos que somos pecadores y que procuramos no pecar. Buscamos esa santidad que nos establece como libres en el reino de Dios y con vida eterna. Debemos ser así. Bueno, hermanos y hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Que pasen un precioso domingo.